19:34 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar un poquitito sobre lo que yo llamo el ancla de la Argentina, esto que nos mantiene hundidos y no nos deja salir a flote. Particularmente por unas cuantas noticias. Bueno, hay una de las noticias que realmente es lamentable, ¿no? Apareció en todos lados esta encuesta, que obviamente te lo ponían como titular: el 62% de la gente desaprueba el gobierno de Alberto Fernández, y después te ponías a ver por dentro y básicamente era una campaña publicitaria de Rodrigo Larreta, que ya nosotros cubrimos la noticia de cómo metió plata en un montón de encuestadoras para que influencien un poquito en los resultados, probablemente. Si no, es raro que meta tanta cantidad de dinero público en las encuestadoras. Particularmente esta encuesta me pareció lamentable que lo hayan puesto en todos los medios. 1.300 casos tomaba la encuesta, que hay que ver encima de dónde habrá sacado esos 1.300 casos, porque hay que ver la edad a las que se le hizo, los lugares a los que se le hizo, y uno sabe que las encuestadoras hacen un poquito de trampa a veces con ese tipo de cosas y para manipular un poquitito los resultados. Pero más allá de eso, evidentemente, por lo que se ha visto en otras encuestas y por lo que se puede ver en el común de lo que uno percibe en la calle, hablando con la gente, etcétera, hay un descontento impresionante con el gobierno actual de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Y la cosa es cómo salimos de esto, porque es muy improbable, a no ser que ciertos referentes se manden ciertas macanas, que es probable, pero que esperemos que no. Es muy probable que Alberto Fernández sea su último gobierno. Hay que ver cómo se presentan las elecciones del año que viene. Pero entre todas estas idas y vueltas, estas encuestas, estas charlas, negociaciones entre diferentes espacios, tenemos lo que yo considero el ancla de la Argentina: la Unión Cívica Radical. Sí, nos vienen verseando con la Unión Cívica Radical, con que la oposición al peronismo, con que después en Cambiemos la oposición al kirchnerismo, que no sé cuánto, que ellos van a hacer tal cosa, que van a hacer tal otra. Hace poco, por ejemplo, hoy mismo nos despertamos con una noticia, ¿no?, de Tigre particularmente, que la Unión Cívica Radical, gente del PRO, le dio al intendente de Tigre 11 de los 14 votos que necesitó, por ejemplo, para aprobar uno de sus proyectos. Cuando él solamente tenía 3 propios. Es decir, básicamente Cambiemos regalándole, por supuesto, los resultados, la gestión a el kirchnerismo. Y después, bueno, nos encontramos con otra noticia. La UCR aumenta la presión contra el PRO. Juntos por el Cambio. Tenemos los mejores candidatos, dice la UCR. Es impresionante la UCR, que tiene este ego acá por las nubes y que plantea, bueno, a ver, no puede ser que hay gente en Juntos por el Cambio que está tratando de negociar ahora con estos nuevos espacios liberales, que hay que cerrarse a eso porque son extremistas, dice la UCR. Es mejor quedarnos entre nosotros. Básicamente están llorando que se mantengan los puestitos, porque de hecho uno lo puede ver en las encuestas. Y si uno se pone a preguntar a nivel nacional, excepto algunas provincias que son bastante más radicales, la UCR sin el PRO no mide, digamos. Y de hecho los candidatos, que es verdad que tienen unos cuantos candidatos que están empezando a posicionarse, están empezando a posicionarse por estar adentro de Cambiemos, no por ser de la UCR o por lo que digan. Porque de hecho son candidatos más que con mucha imagen positiva, sin tanta imagen negativa, porque la gente básicamente no los conoce, no saben cómo piensan, porque no hablan y no dicen absolutamente nada. Es muy fácil no tener nadie en tu contra si vos no te posicionás hacia ningún lado y te mantenés quedando bien con Dios y con el diablo. Y en este contexto, con este tipo de gente en sus filas,
se vienen ahora a poner con los tacones de punta estos tipos a querer decir, no, bueno, porque nosotros somos lo importante acá y somos los que tenemos los candidatos, entonces Cambiemos tiene que seguir y tiene que seguir con todos nosotros adentro y no se vayan los halcones para ningún lado, no se vayan ninguno, las palomas, no, estamos todos juntos acá. ¿Y para qué? Porque nosotros podemos ver que esta unión con la Unión Cívica Radical, al igual que pasó en Tigre, está pasando con todos los proyectos de ley que está sacando el gobierno de Alberto Fernández. Vemos que en el Congreso, a pesar de tener, por ejemplo, en la Cámara de Diputados mayoría Cambiemos, los proyectos siguen pasando como patada. Incluso te ponen, por ejemplo, pero nosotros votamos casi todos a favor del proyecto. Sí, pero le diste quórum. Perdón, votamos tanta cantidad en contra. Sí, pero le diste quórum y si no le dabas quórum, el proyecto no salía. Y te ausentaste 3 tipos que se hubieran votado a favor, perdón, en contra el proyecto no pasaba. O, por ejemplo, lo vemos con la ley del acuerdo con el FMI, que hubo una mayoría absoluta de Cambiemos en el Congreso votando a favor del proyecto. Es más, los únicos que votaron en contra del proyecto son los liberales, la gente de izquierda y unos, creo que 30 diputados del kirchnerismo, a un proyecto kirchnerista. Y el resto de la gente de Cambiemos votaron todos a favor, excepto un par que no se animaron a votar en contra, entonces se ausentaron a último momento, y otros ahora también aplaudidores pagos salieron a decir después, pero está muy bien que se haya ausentado y no haya votado a favor del proyecto. Pero vos me estás cargando, o sea, que no haya tenido ni siquiera el coraje de presentarse y votar en contra por miedo a las repercusiones de lo que le pueden decir sus compañeros de lista. Un proyecto que ni siquiera es de Cambiemos. O sea, es algo totalmente descabellado y es absurdo. Entonces, dejémonos de molestar con la Unión Cívica Radical, que está metida adentro de Cambiemos hace rato y que están simplemente generando a rolete, ñoqui tras ñoqui tras ñoqui, para poder seguir bancando su militancia y poder seguir bancando a los decrépitos de 90 años que siguen adentro del partido viviendo del Estado desde hace, por lo menos desde la vuelta de democracia son todos los mismos, ¿no? Y que bastante mal nos viene yendo y que hay algunos que están incluso desde antes. Entonces, loco, dejémonos de joder. Si realmente ellos están buscando un cambio, ¿qué cambio están logrando acá? Si son los mismos que estaban incluso desde antes, por ejemplo, del que se vayan todos. Y se quedaron todos. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Que no debe existir realmente, pienso en este momento, nada más despreciable dentro de la política argentina que el militante promedio radical. El militante promedio del radicalismo, pienso que no debe ser lo más despreciable. No, porque el peronismo, sí, pero uno sabe con quién está hablando. Uno encuentra un peronista bien formado, puede coincidir o no estoy pensando en las viejas posiciones del nacionalismo, digo, no con esta caterva de izquierdas. Uno sabe con quién dialoga, uno sabe qué es lo que realmente representan. Yo me acuerdo hace tiempo supe escuchar a una chica allegada que defendía el radicalismo y yo le pregunté, bueno, a ver, explícame qué diferencia tendrían ustedes, por ejemplo, con el peronismo. Así a grandes rasgos. No, bueno, porque nosotros creemos en la educación pública, que etcétera, etcétera, pero es lo que defiende el peronismo, digamos, o sea. No, bueno, pero nosotros creemos que los planes sociales tienen que ser un impulso para que la gente salga de la pobreza, pero no que se queden viviendo de planes sociales. Bueno, y ahora te saltan con el discurso, no, porque nosotros creemos en las instituciones y la república. Pero yo escuchaba así, muy bien, está bien, cada uno cree lo que quiere. Sobre los radicales, a ver, hay algunas figuras del pasado que más o menos son Irigoyen, Balbín. Bueno, yo rescato a él por una cuestión de quizás de afinidad, pero lo que me parece. Pero desde la vuelta de la democracia no hay. No, olvídate de eso. Alfonsín es el principal culpable de todo esto. Por supuesto. Pero digo, ¿qué representa? Yo lo pregunto genuinamente, quizás alguien nos está escuchando en este momento que sea radical, pero no lo decimos de manera ofensiva. Sino yo tengo mi posición antagónica, pero que con gusto podemos leer su mensaje y lo leemos al aire, en vivo, sin ningún problema, con respeto, porque ¿qué representa realmente el pensamiento radical? Yo lo he buscado
Y digo, para que lo podamos poner en relieve, ¿no? Estaríamos pasando por un Irigoyen, por un Ilia, con grandes figuras. Ahora, pienso también en los últimos años. El mismo partido, los principios radicales, alberga a un Alfonsín. Socialdemocracia, ¿no? Al extremo. La extrema corrección política. A un Ricardo López Murphy. Tengamos memoria. Sí, acá bueno. hay muchos chicos. No, pero acá hay muchos chiquitos que están militando Vivieron que no saben, ¿eh? Sí. Acá hay muchos chicos que no saben, conocen bien la historia. Mm. Digo, pues yo lo digo con respeto. Hay que recordar de dónde viene. Algunos pueden estar a favor o en contra. Son dos discusiones de diferencia. Lo que yo digo es, Ricardo López Murphy, la última vez que yo hablé personalmente con él, él reivindicaba el radicalismo. Entonces, lo que yo digo es, ¿cuáles son esos principios? Digo, ¿no? La defensa del campo, bueno, sería válido, digamos. Y hasta ahí, porque si lo ves como están votando los radicales ahora en el Congreso, bastante Ahí deja está, que desear. por eso digo, como que a mí no me queda claro, porque claro, yo soy un ignorante. Son como camaleones, cambian de colores de acuerdo al momento. No sé, yo No soy sé si al ignorante. momento o la valija o La a qué, valija. pero realmente es impresionante como... Se quedan Fernando sin Iglesias, la no, falta- no, entró por el lado de colección cívica, ¿cierto? Fernando ¿Quién? Iglesias. Fernando Iglesias, no sé si... El Creo amigo que- de Nera. pero estuvo también en me estuvo en acuerdo. todos lados, Sí. Iglesias, o sea que Pero digo, no es parámetro de nada tampoco. a mí todavía, lo digo sinceramente, no me queda muy claro el lugar hacia el que gira el barco del radicalismo. Porque hacen un alarde de un partido centenario. Y a mí la verdad que un partido centenario, que uno diga, bueno, fantástico. No porque algo, así como siempre digo, no porque algo sea nuevo es bueno, no porque algo sea viejo quiere decir que es bueno tampoco. Digamos, en eso, entonces, habría que ¿Qué ver. frutos tiene, por ejemplo? Habría que ver. Yo digo la verdad, sí creo que tendrían que ser un poco autocríticos, a mi entender, porque algo que marcaste bien, podemos estar a favor o en contra del PRO. Vamos a estar a favor o en contra del PRO. Pero no puede ningún radical negar que si hoy el radicalismo sigue teniendo un mínimo de respiración, con un mínimo de vida, un mínimo de Es por el pulso, PRO, es por el PRO. Hmm. Porque solo hubiesen desaparecidos. Literalmente. O sea, hubiesen sido absorbidos por todo el PRO. Está bien, el PRO nunca hubiese llegado a la presidencia, es una discusión aparte. Sí, Sin la hay que coalición. ver, hay que ver. Sin la coalición, seguramente yo, por mis números que manejo, yo sé que no hubiese Sí, llegado. o sea, hubiera estado más complicado. Lo mejor no en las mismas elecciones. Claro. Hubiera tardado más probablemente. Quizás, pero hubiesen terminado absorbiéndolos. Hmm. Entonces, si hoy el radicalismo sigue vivo, es gracias al aire que le dio el PRO. Sí. Porque parece que muchos se olvidan lo que fue realmente la época dura del kirchnerismo. No es por reivindicar al Juntos por el Cambio, pero sí digo, Hmm. también somos justos. En la época de 678, la época de Zaffaroni, la época de Yarvide, el boom de Lázaro Báez. Hay que recordar cómo era esa época. Los bolsos de López. Los bolsos. Hay que recordar lo que realmente fue el kirchnerismo. Las inundaciones en Mar del Plata. O sea, y el La Plata, radicalismo, La Plata. ¿ustedes creen que tenía la posibilidad de hacer un mínimo de fuerza viniendo el kirchnerismo de un 2003 con toda la suerte que estuvieron con la soja y etcétera, de un gobierno como el de la Rúa? Hmm. O sea, está bien que no lo dejaron gobernar, que fue un golpe, no me queda la más mínima duda. No me queda la más mínima duda. Pero no porque le hayan hecho un golpe que decir que fue un gobierno de la Rúa, ¿eh? Hmm. O sea, aclaremos. Y ese fue un tema complejo. Lo de la Rúa parecía que tenía alguna intención positiva y lo destrozaron por todos lados internamente. Totalmente de acuerdo que lo Eh. quisieron bajar. Yo no, por eso digo, a ver, no es el arquetipo ideológico que yo ascribiría, porque no es un, a ver, no es un Edmund Burke, no es un Duda, no es un Orbán, no es un Trump. Pero también reconozco que no lo dejaron gobernar. No. Y eso demuestra que claramente que el radicalismo no tiene el poder político que tampoco digo, hoy habría que repasar qué poder político tienen los varones conurbanos, ¿no? Porque también están llamados a desaparecer. Esa vieja política, a mi entender, está llamada a desaparecer. La tecnocracia lo va a absorber por completo todo. Más tarde que temprano, pero lo va a absorber. Y Argentina no va a ser la excepción a esto, ¿eh? Hmm. Así como están desapareciendo los varones conurbanos, también va a desaparecer el radicalismo si esta línea de pensamiento continúa. Pero vamos, no me quiero extender. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.